Bien amigos, continuando con el programa, nos visita el economista Flavio Aucejo de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Vamos a compartir con él un poco el plan de reactivación económica a través de los diferentes decretos de urgencia que se han dado desde el Ejecutivo para, valga la redundancia, activar la economía a raíz de estos lamentables, estas catástrofes que hemos estado viviendo en toda la costa peruana. Y vamos a conocer un poco cuáles son estos decretos de urgencia y de alguna manera cómo podemos enfrentar lo que se nos viene económicamente. Flavio, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Mario, muchas gracias por la invitación. Danos tu visión, por favor, desde tu perspectiva, sobre la situación y qué es lo que se viene, y cómo va a impactar esta situación de los desastres naturales en la pequeña, mediana empresa, etcétera, y de qué manera podemos revertir esta situación. Mira, yo creo que la palabra que resume lo que estamos viviendo es la tormenta perfecta, porque se han alineado, pero en el mal momento, ¿no? Pero hay algunas cosas positivas que vamos a conversar más adelante. A ver, hace 3 semanas, en realidad, teníamos una situación de mucha incertidumbre, porque tenías, primero, el gobierno había cambiado las reglas de juego en elementos centrales para la inversión pública, como es el tema del SNIP. Había desaparecido el SNIP y había un nuevo esquema, pero un esquema que necesitaba directivas para que los servidores públicos puedan actuar, porque tú sabes que los funcionarios necesitan tener las reglas claras para que después no se vean inmersos en situaciones complicadas. Totalmente. Teníamos un segundo elemento que era el cambio en las normas para las contrataciones públicas. Había una nueva ley, un nuevo reglamento para las contrataciones públicas. Y además teníamos un nuevo esquema de asociaciones público-privadas, con un nuevo proinversión, Álvaro Quijandría a cargo de proinversión y con cambios importantes, lo cual generaba incertidumbre en términos, bueno, ¿cuáles son las nuevas reglas? Nadie sabía jugar con esas nuevas reglas. Un segundo elemento era estos problemas con Odebrecht y compañía que han generado un halo de duda con respecto a las decisiones que toman los servidores públicos. Y esto lo que hacía era, afectaba seriamente uno de los mandatos centrales de este nuevo gobierno, que es la velocidad en las acciones, ¿correcto? Y el destrabar, ¿no? Y el destrabar. Entonces, esto ya generaba una situación un poquito de incertidumbre en un contexto en el cual había una desaceleración de la inversión privada, que ha sido el impulso de la economía durante muchos años, y pocas probabilidades de acelerar la inversión pública por los elementos que estoy planteando hace 3 semanas. Hoy día la situación se vuelve mucho más complicada, porque esos elementos que he mencionado no se han arreglado, ¿ya? Pero ahora el problema es que se necesita todavía mayor velocidad. Y se va a necesitar mayor inversión pública. Así es. Entonces, primero porque en lo inmediato, atención a los damnificados. El gobierno ha transferido 100.000 soles a las municipalidades en emergencias para que los usen y luego 100.000 más. Pero ya varias señalan que esto es muy difícil de que pueda permitir atender las demandas de cada vez más damnificados que necesitan, primero, reubicación, porque es evidente que la gran mayoría donde está no debió estar. Claro. Y segundo, atención en términos de abrigo, agua en lo inmediato y además mantener las comunicaciones funcionando, habilitar las carreteras. Se han perdido más de 150 puentes, Dios quiera que estas 2 semanas no sean complicadas. Entonces, esto ya implica un esfuerzo importante de inversión en lo inmediato. Pero no hay reglas. Claro, cuando hay un tema de emergencia, inmediatamente operan las reglas de fuerza mayor. Y no obstante, en ese caso, recordemos lo que pasaba con Forsur, ¿no? Donde el funcionario público todavía era un poco reticente a invertir para no verse, a gastar, perdón, para no verse inmerso en problemas posteriores, ¿no? Y luego tienes el elemento del mediano plazo, la reubicación que ya mencioné, y además la propia reconstrucción de la infraestructura pública y la infraestructura privada, porque es evidente que se han afectado campos de cultivo, seguramente varias pymes han visto afectada su infraestructura para hacer exportaciones en Piura, los plátanos, los mangos, etcétera, etcétera. Y ahí hay lecciones interesantes de Pisco en el sentido de la infraestructura pública se reparó, demoró, pero se reparó, pero la privada, las casas de las personas, hoy día hay personas que no han reparado su casa, y es porque la informalidad, que es un elemento que tenemos en nuestro país desde la República, desde la colonia, es un elemento que provoca que el Estado no le pueda prestar plata a la gente, a las familias, pero tampoco a las empresas. Claro. Porque no están en condiciones en las cuales pueda decirle, tú eres el propietario, está todo en orden, entonces te doy el dinero. Ese es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como Estado.
Evidentemente, evidentemente, y es un gran reto del Ejecutivo revertir esto. ¿Qué medidas consideras tú que se deben de tomar para revertir esta situación en términos, además, muy prácticos? Porque no nos podemos dar el lujo de esperar mucho tiempo ni de ser tan creativos y que se nos pasen los meses, ¿no? Mira, ya hace 3 semanas el desafío era grande, ¿ya? Ahora es inmenso, porque algo que la sociedad le demanda al servidor público es creatividad, soluciones efectivas y rápidas. Eso es justamente lo que nubarrones de corrupción hace que no ocurra, porque al mismo tiempo le dice, quiero mirar lo que haces, porque me da miedo que vayas a robar la plata. Claro. Entonces, esto es un trade-off terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Concretamente, uno, vamos a tener que confiar, porque no hay otra. Si tú quieres velocidad, tienes que vivir con, esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero un poquito de corrupción. Porque si no quieres corrupción, entonces la Contraloría va a estar encima y entonces la gente no va a tener agua y la gente no va a tener techo. Entonces es algo que lamentablemente va a tener que ocurrir. ¿Cómo reduces eso? ¿Cómo reduces eso? Vigilancia. Es monitoreo, vigilancia ciudadana. Es decir, la población tiene que organizar para mirar lo que hace su alcalde, para mirar lo que hace su gobernador. A nivel de gobierno nacional es más difícil. Hay otros mecanismos en el nivel de gobierno nacional, pero la solución en el terreno es vigilancia ciudadana. Y eso es lo que hoy día en realidad necesitamos. Y obviamente los otros actores de la sociedad civil organizada, ¿no? Claro. La iglesia, las organizaciones, comedores populares, etcétera, pero vigilancia ciudadana del ciudadano de a pie, los medios de comunicación, etcétera. Es la única manera de que tú puedas actuar rápido y tener control sobre eso. Y hay un elemento clave que hace que la tormenta perfecta es cómo reduces la impunidad. ¿Qué pasa si encuentras efectivamente una autoridad que está comprándole al amigo para dar la mitad de la ración de comida porque la otra la negocia? El sistema de justicia. ¿Cómo generas un sistema de justicia que entonces efectivamente cuando haya un tema de este tipo de acciones no provoque impunidad y no tengas procesos larguísimos donde al final nadie resulta responsable? Claro. Entonces, frente a situaciones de emergencia, medidas de emergencia. Y eso implica decisión al más alto nivel para hacer que la gente en realidad sienta que lo que está haciendo el Estado en la emergencia ahora, en realidad, más o menos que la cosa lo está capeando. Pero esta buena acción no se puede diluir cuando ya entramos a una situación de más normalidad. Evidentemente. Flavio, ustedes en la Universidad del Pacífico, ¿qué perspectivas de crecimiento tienen? ¿Han modificado un poco el tema del crecimiento del PBI? Mira, este año? Es un poco prematuro todavía a tratar de ver un pronóstico de cuánto va a afectar el PBI, porque es evidente que va a afectar, ¿no es cierto? Se habla, por ejemplo, en el caso de Trujillo, una ciudad afectada ya por 8 huaicos, más o menos de 5.000 millones de soles en pérdidas, pero es un poco irresponsable poder señalar cuánto esto podría costar al país en términos de porcentaje del PBI, ¿no? Pero pre-desastres, ¿qué cosas tenían ustedes? La universidad lo que tenía, un poco mirando lo que estaba en el entorno, estábamos, me parece, en un pronóstico evidentemente por debajo de 5 y estaba más bien cercano a 4, ¿no? Okay. 4% del PBI para este año, ¿no? Pero con una mirada un poco de preocupación frente a los elementos que he señalado temprano, ¿no? Ahora, hay aquí 2 elementos que se contrapesan, ¿no? Uno, la reducción evidentemente en la actividad de las pymes, etcétera, y también en el tema de las comunicaciones, en la medida que las carreteras se ven afectadas, va a afectar a la pequeña, mediana y gran empresa. Bueno, pero por otro lado tienes la reconstrucción, ¿no? Exactamente, por el otro lado tienes el impulso público y también evidentemente va a haber inversión privada para poder recuperar, pero principalmente público, que eso podría de alguna manera mantener los pronósticos iniciales, ¿no? Pero no moverse. Todavía no sabemos, claro, ¿no? Porque esto en realidad no ha acabado. No, pues, pero un elemento que sí me parece interesante mencionar también es que, y esto es lo que te decía al inicio, que puede ser políticamente incorrecto también, es que en realidad esto sí está representando un excelente ejercicio frente a algo que nadie quiere, que es un sismo. Imagínate un sismo en Lima, una ciudad principal, pero en Lima principalmente, de 8 grados, ¿no? Donde no es un problema de restricción de agua, vas a perder la planta. Donde no es un problema de algunas comunicaciones, en realidad vas a tener un impacto serio masivo en el sistema de salud, principalmente. En el centro Lima tiene 12.000 camas hospitalarias. En el centro de Lima se concentran 1.200, en los 5 principales hospitales que hay en el centro de Lima. En un sismo lo perdemos. Entonces, ahora en realidad lo que tenemos que hacer, y es una medida muy acertada del presidente de la República y Fernando Zavala, un libro blanco, claro, donde se registre todo lo que estamos viendo para sacar lecciones,
para las Fuerzas Armadas, que son las que actúan de manera inmediata junto con la policía y todos los otros actores del Estado para tenernos en mejores condiciones. Porque si bien es cierto lo que vivimos es terrible, está bastante focalizado y estamos hablando solo de huaicos, ¿no? No estamos hablando de un elemento masivo como es un sismo, ¿no? Claro. Entonces hay que sacar dentro de esta desgracia lo positivo para tratar de reducir la pérdida de vidas, que es lo más importante. Totalmente, totalmente. Muy bien, Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y compartir un poco la visión que tienen desde, bueno, la tuya y también a través de la universidad sobre el plan de impulso económico para lo que se nos viene. Muchísimas gracias por la invitación. Fue el economista Flavio Aucejo quien estuvo con nosotros conversando sobre el plan de la reactivación económica. Regresamos con más tras la pausa.